Listo, creo que ya estamos grabando muy bien. Entonces, tenemos el día de hoy, seguimos con la sesión de la gestión de datos. Entonces, nos vamos a concentrar un poco en que a veces como investigadores desconocemos, digamos, la relevancia que tiene, pues, el dato. O sea, qué tipo de dato tenemos, muchas veces lo desconocemos. Qué tan relevante o qué tan importante es ese dato para nosotros como investigadores. Muchas veces lo sabemos nosotros por lo que nos costó, pero no sabemos las implicaciones que el dato puede tener en sí mismo. Entonces, digamos que la presentación un poco nos vamos a concentrar en entender eso principalmente, es decir, que yo como investigador pueda contestar a por qué mis datos son valiosos y qué es lo que lo hace valioso. Entonces, si ustedes notan, digamos que a medida que nos encontramos en la parte más baja, digamos que tenemos datos con menor complejidad y datos con menor valor. Pues vamos a mirar como las características que tiene cada uno de ellos para al mismo tiempo nosotros también empezar a eh, reconocer, porque creo que el punto es de reconocimiento, o sea, no es que no lo sepamos, es simplemente como caer en cuenta de el dato que ya hemos recolectado y qué tan complejo, qué tanto valor puede tener ese mismo dato. Entonces, digamos que en función de la complejidad y en función del valor, pues básicamente tenemos en la escala como lo más simple, por decirlo así, serían los datos secundarios. La mayoría de ellos son datos cuantitativos, son datos accesibles que están disponibles de descarga inmediata, recuperar de una manera muy rápida de los datos existentes, es decir, una base de datos que encontramos disponible y que prácticamente no tendríamos que hacer ningún tratamiento a esos datos. Ya se encuentran depurados, ya se encuentran limpios, ya se encuentran transformados, es decir, las puntuaciones o los totales ya se encuentran disponibles y no tienen ningún tipo de restricciones para compartirlos o reutilizarlos. Luego conectando con lo que habíamos hablado sesiones anteriores. También encontramos datos secundarios que están recolectados de múltiples fuentes disponibles, datos que muy seguramente han sido previamente utilizados. Eso significa entonces que ya fueron transformados, modificados, depurados y que de alguna manera cuando nosotros los utilizamos, nosotros los estamos convirtiendo en un dato que lo hace hasta un punto único. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es un poco esa disponibilidad que tenemos respecto a... Yo silencio por aquí. Pues lo que estamos diciendo es un poco que empezamos a partir de datos de otras personas o datos que encontramos en la web y que prácticamente esos datos nosotros los estamos utilizando para otra finalidad y eso hasta cierto punto los convierte en un dato único. Ahora, vamos a subir un poco, que ya serían los datos únicos. Cuando hablamos de datos únicos, son esos datos que nosotros hemos recolectado basándonos en una metodología específica, alguna técnica particular, siguiendo alguna regla o alguna pauta que nosotros como investigadores debemos explicitar y debemos justificar. ¿Eso qué significa? Que muchas veces en el proceso de investigación tomamos decisiones respecto a por qué incluimos o excluimos ciertos participantes, por qué incluimos o excluimos ciertos datos que van a integrar nuestros resultados y que en síntesis debemos de dejar claro pues cuáles fueron nuestras razones para tomar esa decisión. Entonces, en síntesis, estamos hablando de esas decisiones que nosotros utilizamos. Entonces, estaríamos hablando que ya no son datos secundarios, sino que serían datos primarios que nosotros nos hemos encargado de recolectar. Y eso entonces implica, por un lado, puede ser utilizando una metodología, una técnica o alguna pauta, o por el otro lado, el hecho de focalizarnos en un grupo específico de participantes. ¿Eso qué significa? Que esos participantes o ese conjunto de datos comparten una característica común, una característica que puede ir desde pertenecer a un... espérenme, yo silencio por aquí.
Desde pertenecer, por ejemplo, a una característica educativa, por ejemplo, todos comparten la característica de que son de primer año, o todos comparten la característica de que tienen una patología particular, o todos comparten una característica en común. ¿Qué es lo que los hace específicos? Es básicamente como lo que lo hace un poco de mayor complejidad y un poco de mayor valor. Otro posible aspecto es que tienen un amplio alcance y un amplio objetivo. ¿Eso qué significa? Que nosotros con estos datos los utilizamos para contestar a una pregunta específica, pero eso no significa que esos mismos datos no puedan servirnos para contestar distintas preguntas variadas. Entonces, en síntesis, digamos que por eso decimos que puede tener otros objetivos, puede tener otros alcances. Nosotros, para nuestros datos, los explicitamos. Los usamos para este alcance, los usamos para estos objetivos. Entonces, también implica un alto potencial de replicación. ¿Eso qué significa? Que si nosotros dejamos los datos, indicamos cuál fue el procedimiento que seguimos para recoger los datos, significa que alguien siguiendo esos mismos procedimientos va a obtener datos similares. Es un poco como la idea. Entonces, ahí radica, digamos, la importancia de la replicación. Que yo pueda, digamos, utilizar datos en adultos con depresión, por ejemplo, y utilizar esa base de datos que se obtuvo de adultos con depresión para poder utilizar otra investigación donde yo tengo mis propios datos de adultos con depresión para hacer una respuesta un poco más amplia. Entonces, en síntesis, podríamos decir que nosotros podemos contestar distintas preguntas de investigación utilizando estos mismos datos, pero digamos que lo bonito, digamos, de este proceso es el hecho de que nosotros como investigadores hemos tomado unas decisiones para recolectar un conjunto de datos, y ese conjunto de datos obedece a unas reglas que nosotros hemos definido para obtenerlos, con una particularidad, con un grupo específico que comparten las características en común y que finalmente pues, nos va a permitir en un tiempo, o sea, digamos que no se recogen de la noche a la mañana, pero uno podría pensar que el valor de los datos estaría también un tanto, no tan, o sea, no podemos entenderlo como a mayor tiempo, entonces mayor complejidad. Digamos que nosotros podríamos recolectar en un único momento datos muy valiosos. ¿Y qué es lo que lo haría valioso? Pues lo haría valioso el procedimiento para recoger esos datos, el hecho de que esos datos se hacen en públicos muy específicos, el hecho de que yo defino claramente unos alcances y unos objetivos y que al mismo tiempo permite con esos mismos datos obtener respuestas muy diversas. Normalmente, esa recolección de datos puede ser de manera manual, o sea, yo puedo visitar una página web de reportes anuales y descargar esos reportes anuales, esos datos como tal. Eso también, digamos que sería un dato valioso. ¿Por qué? Porque toma tiempo, digamos, agrupar ese conjunto de reportes anuales para que tengan algún sentido. Mm, También los datos cualitativos, digamos que están por encima en términos de valor y complejidad de esos datos que veníamos hablando. ¿Por qué están por encima en términos de complejidad? Porque los datos cualitativos son difíciles de conseguir, consumen mucho más tiempo que una investigación cuantitativa y que además son mucho más difíciles de extraer significados a partir de esos datos. ¿Por qué? Porque finalmente es la interpretación que se hace a la luz de una teoría a través de un diseño metodológico cualitativo, cualquiera de los diseños metodológicos cualitativos que se tengan, sea etnográfico, narrativo, etcétera, que vamos a extraer distintos significados a la luz de dónde pongo el lente, dónde pongo el acento para contestar una pregunta. Entonces, si mi pregunta es experiencial, digamos que haré mucho más acento sobre tratar de poner en paréntesis la experiencia y poder entender la experiencia. Y entonces, el dato como tal es un dato que puede ser leído de manera diversa porque yo lo pongo a disposición de las personas, como si fuera casi que
un archivo disponible para que cualquier investigador interesado pueda hacer la consulta. Entonces uno podría decir, bueno, a menudo estos datos son textuales, muchas veces son datos desestructurados, es decir, prácticamente es la labor activa del investigador darle sentido, por lo tanto, mayor complejidad se tiene porque hay mayor posibilidad de uso a la larga para esos datos. Estos datos también tienen mayor complejidad y mayor valor porque a menudo tienen fuertes raíces y fuertes implicaciones éticas. Normalmente estos datos tienen hallazgos que son confidenciales, privados. Por lo tanto, digamos, el valor de estos datos es mayor, es mucho mayor. Ahora, una siguiente, digamos, eslabón en la cadena, digamos, de datos. Podríamos pensar entonces que tenemos datos mejorados. Es decir, muchas veces ustedes tienen datos donde realizan nuevos análisis de esos datos y obtienen una mejor calidad, digamos, de los datos. A este, digamos, proceso de mejoramiento de los datos digamos que sube el nivel de calidad de los datos. Y normalmente, ¿no? Normalmente esos datos mejorados no provienen exclusivamente de nosotros como investigadores, sino que normalmente provienen de fuentes externas. ¿Por qué? Porque muchas veces los análisis que se llevan a cabo para el mejoramiento de los datos o para la obtención de esos datos son datos que requieren técnica y recursos mucho más especializados que hace entonces que los datos se conviertan en algo mucho más complejo y único y que normalmente pues no están públicamente. Por lo tanto, son mucho más costosos de obtener y normalmente van a estar regulados por licencias de usos del proveedor de datos. Es decir, quien es el dueño de los datos va a definir claramente al alcance y el uso que podemos hacer de estos datos. Entonces, normalmente si yo pertenezco, por ejemplo, a el Instituto Cancerológico de Cáncer, por poner un ejemplo, yo solo puedo obtener los datos provenientes del Instituto Cancerológico y el Instituto Cancerológico regulará el uso que yo haré de los datos. Pero para yo poder obtener esos datos, supongamos que tengo que trazar un perfil y unos marcadores genéticos para poder saber, pues, predecir cuál es el marcador que está asociado con mayor o menor desenlace de cáncer. Y en ese sentido, la obtención de estos datos son mucho más complejos y de pronto, en mi caso, como investigador particular, no tengo el dinero para poder trazar el perfil genético de una persona y todo lo que deriva, digamos, el análisis en laboratorio. Pero, digamos, apalancado por el ente privado o público, pues digamos que puedo acceder a los datos. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que normalmente esta característica de los datos hace que provengan de fuentes externas. Entonces uno diría, bueno, estamos en un mayor, en una mayor complejidad y en un mayor valor respecto a mis datos. Y la parte más alta, digamos, del territorio, por decirlo de alguna manera, de complejidad y valor de los datos, son los datos que son primarios, es decir, esos datos que provienen directamente de nuestros experimentos científicos. ¿Y eso por qué lo hace tan complejo y de tanto valor? Principalmente porque cuando nosotros estamos en el proceso de recolección de los datos de nuestros experimentos, pues existen diversas complejidades como por ejemplo la asignación aleatoria de los participantes, como por ejemplo el seguimiento de los participantes, como por ejemplo el control de las variables, porque el hecho de que yo quiera hacer un experimento implica necesariamente que como investigador estoy planteando un control de variables. En ese sentido, la complejidad aumenta y por lo tanto toda la relación con los datos y la obtención de los mismos se incrementa. En términos de pensar, por ejemplo, que el instrumento que utilizo, si está debidamente calibrado para obtener un dato fiable. La confidencialidad y los derechos de autor implican también el permiso que los participantes nos dan para el uso de esa información a largo plazo. Entonces, casi que siempre cuando nos planteamos un modelo de diseño experimental
Normalmente lo hacemos en el largo plazo. Y eso entonces implica que entre más tiempo pasamos recolectando nuestros datos, pues tenemos una base de datos cada vez más grande. Y a veces aparece este mito, ¿no? De que mayor cantidad de datos, entonces mayor valor y mayor complejidad. Mm, podríamos pensar que sí, pero no necesariamente. No necesariamente. ¿En qué sentido? Que muchas veces el dato cuantitativo no nos deja ver parte, no nos deja ver una parte, digamos, de la realidad. Entonces necesitamos también la complejidad del dato cualitativo. Entonces ahí el asunto ¿cuál es? Pues que finalmente eh, cuando nosotros hacemos un modelo experimental, pues básicamente lo que estamos diciendo es que sabemos cómo responder preguntas específicas, es decir, si A afecta a B y de qué forma lo hace. Eso permite entonces comprender muy bien las relaciones entre variables y por lo tanto entender muy bien las causas de eso que yo estoy observando como un evento en salud o en educación o en cualquier disciplina a la que ustedes estén adscritos. El punto es que al yo saber cómo resolverlo, pues mis datos me permiten saber cómo resolverlo. Y eso permite entonces que yo pueda patentar una posible solución, un posible modelo de solución. Entonces aquí cuando hablamos de patente, cuando hablamos entonces de pasar de una investigación básica a una investigación aplicada, donde los datos que tenemos los estamos utilizando para resolver problemas específicos, pues entonces estamos ya en el ámbito de unos datos que tienen un alto valor, como el caso que veíamos en sesiones anteriores, donde un investigador que estaba interesado por la lluvia, ¿no? ¿Qué tanta lluvia hay, cierto? Él empieza a ver que esos datos tienen utilidades para predecir ciclones. Entonces, yo puedo empezar a pensar que estos datos que tengo, que me han costado mucho tiempo recolectar, desde el 2017 al 2020, 2019, más o menos que estuve recolectando datos, pues sirven más, no en mi escritorio, sino que sirven Se más la tomó y no te la mandó. en la pública. Perdón. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente como que, bueno, entonces, de alguna manera, yo tengo datos, o sea, ustedes tienen datos, el punto es, ¿todos mis datos son valiosos? Sí. O sea, lo que quiero decirles es, todos los datos son valiosos. El punto es que yo como investigador pueda reconocer también el grado de complejidad que tiene mi dato y el grado de valor que también tiene ese dato. Entonces, ¿por qué compartir los datos? Entonces, digamos que un elemento clave es que incrementa el impacto de la investigación. ¿Por qué incrementa el impacto de la investigación? Porque nosotros al decir que tenemos unos datos que resuelven un problema en particular o contestan a una pregunta específica de investigación, esos mismos datos pueden ser utilizados por otros investigadores en cualquier parte del mundo para hacer uso de ellos y poder resolver problemas donde ni siquiera nosotros sabemos o conocemos a esas personas que están viviendo esas mismas situaciones que nosotros como investigadores estamos resolviendo. Entonces el impacto muchas veces nosotros no podemos anticiparlo o preverlo. El punto es que seamos generosos en términos de que lo que yo intelectualmente produzco sea útil. ¿Cuántos problemas vamos a poder resolver como investigadores? Siempre habrán problemas, pero la idea es que en esta vida corta que tenemos, tratemos de resolver la mayor cantidad que podamos. Entonces, ingeniería interior para investigadores es invertir en ustedes para que entre mejor sean ustedes, pues mejor hacer tendrán en términos investigativos, mejores resultados. O sea, el punto es, no importan los resultados en este momento, cuidemos el proceso. Entonces, el resultado, es decir, ¿cómo impactará mi investigación? No es el momento de pensarlo en este instante. Sí hay que saber un poco la utilidad de los datos, a quién le puede servir y de qué forma esa relevancia. Pero, digamos que no está bajo nuestro control cuál será el impacto. Pero lo que sí es importante y sí es clave de notar es que el hecho de que ustedes lo pongan a disposición incrementará el impacto de la investigación. Ahorita vamos a ver un caso puntual de ejemplo.
Va a mejorar también la calidad de los resultados publicables en su campo. ¿Por qué? Porque al momento de yo poner a disposición datos, eso me permite entonces que otros investigadores puedan verificar esos datos, puedan darse cuenta de posibles maneras de obtener estos datos y sobre todo mirar posibles errores que se puedan generar en la obtención de los datos. Entonces, cuando tenemos un proceso metodológico limpio, es decir, un proceso de recolección de datos que aclara todas las dudas respecto a el paso a paso de obtención de datos y cómo los investigadores obtienen estos datos y confían en estos datos porque son datos válidos, pues entonces lo que estaríamos diciendo es que en el campo en el que estamos produciendo esos datos, la calidad de los resultados cada vez irá incrementándose. Porque no se trata de competir entre nosotros, sino que se trata entonces de mostrar lo que estamos haciendo con calidad. También va a ser mucho más confiable los resultados, en el sentido de que yo no tengo temor a que la base de datos, mis resultados se obtuvieron y soy transparente en ellos y genera entonces mayor confianza porque no está oculto para nadie cómo obtuve los datos y qué datos obtuve completamente. Eso también va a favorecer la citación, va a incrementar la citación. Vamos a poder obtener una publicación adicional, que sería el Data in Brief, que ahorita lo vamos a mirar, y vamos a mejorar también la experiencia educativa y la enseñanza de investigación. ¿Por qué? Muchas veces nosotros podemos tomar una base de datos y con esa base de datos enseñar entonces cómo se corren los análisis, seguir el paso a paso que siguieron los investigadores. Eso va a favorecer también el aspecto educativo y incrementará también la reputación que como investigadores tenemos. ¿Por qué nosotros no compartimos datos? Hay tres principales como razones. La primera es una razón psicológica, la segunda son los factores legales y la tercera son la calidad de los datos. Creo que la calidad de los datos es lo que muchos de ustedes espero no sea su razón para no compartir datos. En las psicológicas, digamos que el aspecto es querer publicar más, es decir, el aumentar la cantidad de publicación, publicar por publicar, y entonces se nos convierte en un asunto en el cual se nos vuelve como yo no voy a compartir mis datos porque es que le quiero sacar más jugo a mis datos, quiero seguir publicando de mis datos, quiero sacar y sacar productos. Entonces vamos a ver que en la sesión del jueves, que es el plan de gestión de los datos, si un plan, digamos, de administración de los datos, nosotros lo que vamos a hacer es con los datos, vamos a hacer esta ruta para saber cuántos productos vamos a generar a partir de estos datos y en qué momento vamos a liberar estos datos. Eh, Miedo a la competición, que está relacionado con el anterior punto, que en últimas es, bueno, y si yo libero los datos, entonces se me adelantan otros equipos de investigación en lo que yo estoy preguntándome e inquietándome. Eh, y realmente el punto es que si yo libero los datos, ya inmediatamente me van a citar por el hecho de que yo tengo datos respecto a un área temática en particular, donde otros investigadores también están investigando. Entonces, antes es mucho más beneficioso. Miedo a la replicación. Y es el hecho entonces ya de que, ¿qué pasaría entonces que imiten lo que yo estoy haciendo? Es que yo me veo un poco como el investigador, que soy el único investigador que hace esto. Y entonces no quiero que alguien más lo haga. No, la intención es inclusive favorecer que hayan condiciones para que florezcan más investigadores. Tiempo y esfuerzo invertido, muchas veces decimos, no, yo no quiero compartir mi dato porque es que demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y en algunas ocasiones ha salido de mi bolsillo, ¿no? Entonces, yo no voy a compartir los datos. Pues el punto que queremos llegar es un tanto que está relacionado con el costo de los datos, pues es que no se convierta esto, digamos, en un obstáculo como para ustedes como investigadores en el hecho de compartir. Otro aspecto que puede entorpecer el compartir los datos, pues tiene que ver con el aspecto legal y es la privacidad de los datos. Esa privacidad de los datos lo resolvemos un poco con las sesiones anteriores, es decir, el hecho de, bueno, bajo qué términos de permiso yo autorizo el uso de los datos. Puede existir restricciones por el financiamiento, es decir, la entidad que me financia dice cuál es el uso que le tengo que dar a los datos.
Y entonces ahí yo puedo decir, bueno, entonces eso se convierte en una condición para mí como investigador seleccionar qué entidad de financiamiento es apropiada para la forma en que yo pienso compartir mis datos. Porque si de entrada la entidad no quiere que se compartan los datos y yo los quiero compartir, pues entonces esa entidad no es la mejor para mí. Pero ya en este momento la política de ciencia abierta es un poco, casi que las entidades de financiamiento lo que buscan es todo lo contrario. Y también puede pasar miembros del proyecto, es decir, personas que hacen parte del proyecto de investigación que no están de acuerdo con compartir los datos. Y entonces tenemos un poco como que ponernos de acuerdo hasta qué punto mis datos son completamente míos y hasta qué punto son de mis co-investigadores. Entonces ahí el punto es, nuevamente, ponernos de acuerdo en términos de un plan de gestión de datos. Y el punto como más sensible, más delicado, que son los datos de baja calidad. Y creo que esto, digamos que sería algo que ninguno de nosotros quisiera y es, no comparto mis datos porque sé que mis datos son malos, son de baja calidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque hice una metodología que era incorrecta para obtener estos datos. O sea, no utilicé el instrumento apropiado o mi instrumento no estaba validado. Eran 25 preguntas y pregunté 24 del instrumento estándar. Cambié las preguntas, modifiqué las preguntas, bueno, etcétera. También errores y base de datos incompleta. Digité mal, tengo datos que me hacen falta, personas que no contestaron y yo corrí la base de datos incluyéndolo. Una base de datos inadecuada que estaría relacionado con el anterior. Entonces, que muchas veces estamos presentando datos, supongamos, sobre depresión y resulta que la base de datos no es de depresión, sino que era de trastornos de la alimentación y resultados inexactos. Entonces, aquí hacemos una alusión un poco a esto, que muchas veces estamos, por ejemplo, pensando en riesgos relativos y lo presentamos como un análisis de correlaciones. Entonces, cuando uno dice, realmente, si yo quiero hablar de riesgo relativo, pues tendría que haber corrido un análisis de riesgo relativo, es decir, expresar las relaciones en términos de RR, de hazard ratio, etcétera. Pero el punto al que quiero llegar es que el plan de análisis, el plan metodológico, tiene que estar en correlación o en relación con la calidad del dato mismo. ¿Por qué es importante entonces compartir nuestros datos? Es un requerimiento de los cuerpos de financiamiento y los grupos de investigación, o sea, cada vez más hay mayor interés en que se compartan los datos. De hecho, ya es muy raro las revistas que no te piden que pongas tus datos a disposición como requisito para ser publicado. Requerimiento de revistas científicas. Los proyectos a gran escala normalmente cuando están de esa magnitud van a pedir que esos datos se compartan. Va a permitir entonces que aparezcan colaboraciones, es decir, proyectos en los cuales aparecen distintas disciplinas y por tanto la investigación se convierte en multidisciplinaria. Va a incrementar también la velocidad y la facilidad de almacenamiento de análisis de los datos, la disponibilidad de los datos, procesamiento también de los datos. Vamos a tener redes profesionales internacionales y mayor reputación internacional, que muchas veces uno dice, uy, pero es que yo solo conozco a mi amigo de Pasto, a mi amigo de Bogotá, y ya está. Bueno, el hecho de que ustedes empiecen a compartir sus datos, empiezan a ponerlos en los ojos del mundo. Incrementará entonces también el impacto mucho más allá de la academia. ¿Por qué? Pues porque al poner los datos a disposición, pues cualquier persona fuera de la academia también puede bajar los datos y utilizarlos. Y eso lo hace muy bonito, porque es el hecho de pensar como humanidad. ¿Dónde podemos almacenar nuestros datos? Bueno, aquí digamos que tenemos el Mendeley Data, digamos que es como el que más les sugiero, pues, por el asunto de que está en una política de acceso abierto bastante interesante. Pero digamos que cuáles son como las ventajas de escoger entonces el lugar correcto para almacenar. Pues normalmente les va a dar mayor fortaleza en el área de conocimiento, les va a permitir compartir links permanentemente, va también a poner una historicidad en términos de cuándo ustedes lo subieron. Entonces, si hay dos grupos de investigación, ¿quién lo subió primero? Pues aparece la historicidad de quién lo puso primero a disposición, es decir, de quién son los datos o quién está pensando primero en ellos. Va a aparecer entonces la reputación en la comunidad, va a permitir entonces versiones, o sea, ustedes pueden subir una primera versión de sus datos, una siguiente, siguiente, siguiente versión,
fruto de los mejoramientos que van sucediendo a lo largo del tiempo. Ustedes también pueden visualizar los datos desde el mismo interior de los repositorios que aparecen aquí de almacenamiento de datos. Y además de estos que aparecen aquí en pantalla, pues ustedes encuentran diversos recursos online. ¿Cómo promocionamos y validamos nuestros datos? Entonces, aquí, digamos, considerar publicar un artículo en Data in Brief. ¿Por qué? Es un artículo que es abierto, está revisado por pares. Lo interesante es que Data in Brief se concentra es en los datos. No le interesan los análisis que hacemos de los datos. No le interesa, digamos que, las discusiones sobre nuestros datos. Digamos que se concentra es exclusivamente en el dato. Es decir, en el uso del dato. ¿Para qué sirve este dato? ¿Para qué fue utilizado este dato? ¿Mm? Es multidisciplinaria, es decir, que ustedes ahí pueden enviar, sí, independientemente de la disciplina que sean, está indexada en SJR, desde en este momento yo les mostraba ya es Q4, tiene un DOI, apenas ustedes publican un artículo, un DOI ahí asignado, y se puede publicar allí de dos maneras. Una, de forma directa, es decir, yo ingreso a la página de Data in Brief y someto mi archivo de datos, o cuando estoy en una revista, normalmente el Sevier. El Sevier, digamos que tiene esta revista hermana donde nos va a invitar a que los datos que utilizamos para el artículo original, pues los podamos someter al mismo tiempo en Data in Brief. Entonces tendríamos dos publicaciones. Los datos los podemos adjuntar en el artículo o los podemos almacenar en un repositorio abierto. ¿Eso qué es importante aquí? Porque digamos que nosotros ponemos los datos están en Mendeley Data, por poner un ejemplo. Ahí aparece un DOI para mis datos. Entonces yo ahí tengo un producto que son mis datos, con los metadatos a esos datos. Yo puedo tener varias versiones ahí en Mendeley Data, entonces voy generando sobre este mismo procesamiento de los datos y puedo, opcional, Data in Brief, donde Data in Brief me va a decir, ¿y dónde están almacenados los datos? Entonces yo le digo, están en Mendeley Data y le pongo el link a los datos. Y la revista, con el artículo original donde yo publico mis datos, me va a decir también dónde están almacenados los datos. Ah, están almacenados en Data in Brief, están almacenados en Mendeley Data. Y la misma revista original me va a decir, ¿y no te gustaría publicar en tus datos como artículo? Entonces tú también puedes decir, sí, entonces tendrías tres productos. Entonces un poco como para que lo consideren también, a veces uno dice, menos esfuerzo, máximo resultado. Esta es la revista Data in Brief, como para que la miren, ¿vale? Cobran 530 de una vez, como para que lo sepan. Sin embargo, eh, como somos colombianos, ¿no? Entonces es la mitad. Normalmente la revista, ustedes entran ahí, van a mirar los detalles y dice la lista de países a los que se puede aplicar ciertos descuentos. Entonces, un poco la mitad. ¿Existe financiamiento por parte de la universidad? Sí. Es decir, ustedes cuando presentan un proyecto de investigación, de una vez dicen, listos, para el pago del manuscrito. Entonces, ¿de dónde sale el valor de lo que tienen que poner en el presupuesto de sus proyectos de investigación? De aquí. Y entonces no lo hagan a la mitad, háganlo en la totalidad, $530 sería la publicación Q4, ¿sí? Más o menos nos dice que 10 semanas de revisión, 0.8 semanas de publicación. O sea, entre usted lo someta y salga publicado, no alcanza a ser ni siquiera una semana, ¿vale? Eh, Dependiendo de, eso sí, pues de cómo usted prepara, digamos, ese artículo, pero tiene una tasa de aceptación del 45%, lo cual pues significa que gran parte de lo que se envía se publica. Bien. Entonces, digamos que es una alternativa también cuando a veces uno dice, bueno, yo con mis datos, ¿dónde los podría poner? ¿Qué podría hacer con ellos? ¿Vale? Entonces, están por esta línea. Más o menos en abril, finalizando abril, debería de salir la nueva clasificación de revistas. Miraremos en dónde quedará Data in Brief, si seguirá Q4, bajará Q3 o Q2. Estuvo Q1 algunos años. Entonces, bueno, yo no les digo, a mí no me pagan por hacerle promoción a Data in Brief, pero les digo, está esa alternativa de publicación. Ahora, entonces eso implica promocionar y validar mis datos. ¿Por qué? Porque hay unos pares que se van a encargar de revisar mis datos
y decirme, ok, están muy bien tus datos y van a salir publicados en esta revista para que otros investigadores puedan, por el link, ir a los datos, a Mendeley Data, por ejemplo, o citar el artículo donde describes el uso que le diste a tus datos y las posibilidades que tiene. ¿Qué considerar entonces al momento de pensar en un plan de publicación o un plan de gestión de los datos? Primero, vamos a desarrollar un plan detallado de gestión de datos previo al desarrollo de la investigación. O sea, ustedes antes de hacer su proyecto de investigación tienen que tener así muy claro qué datos van a obtener y cuál va a ser el uso que se le dará a los datos, bajo qué licencias se van a generar y cuáles son los posibles productos que se van a derivar. Eso lo vamos a ver en una sesión exclusivamente para construir un plan de gestión de datos. Piense cuidadosamente sobre compartir los datos y su reutilización. La licencia, nuevamente. Muy claro, porque si ustedes dicen dato público, significa que no los van a citar. O sea, no es obligación de esos datos citarlos. Pero si usted dice, yo te doy permiso a mis datos, pero con la condición de que me cites, así es como lo vamos a dejar explícitamente claro. Y sobre todo, recordemos que implica también quiénes acceden a los datos y bajo qué condiciones acceden a los datos. Seleccionar muy bien a mis compañeros que van a estar en el proyecto, empresas, autoridades, instituciones de investigación, considerar las políticas y las prácticas que tienen esas instituciones, autoridades, empresas para compartir los datos, porque de alguna manera nos están diciendo que si ellos trabajan con nosotros, eso es lo que podemos esperar cuando pensemos en la publicación, o sea, el uso que le daremos a los datos. Llegan entonces a decidir, pues bueno, hay que hacer unos acuerdos, hay que obtener algunos permisos, pues hacerlo. ¿Podemos mejorar nuestros datos? Muy seguramente sí. ¿Podríamos hacer un análisis adicional a nuestros datos? Sí. ¿Lo va a hacer mejor? Sí. ¿Va a subir la complejidad? ¿Va a subir el valor? Sí. Entonces, pensar en el retorno de la inversión, de ese tiempo que invertimos en mejorar nuestros datos. Entonces, tenemos diferentes alternativas. Yo puedo poner mis datos en bruto, puedo poner mis datos procesados, ¿vale? Eh, Pensar entonces en reutilizar los datos antes de ponerlos disponibles para replicación. Es muy importante que ustedes planeen, porque es que a veces ustedes dicen, no, es que yo quiero sacarle tanto jugo a estos datos, pero resulta que pues el día tiene 24 horas y pues por más que usted quiera, pues tiene una velocidad de producción de artículos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues trabaje en algunos artículos e invite a coautores para que le ayuden a sacar productos de esos datos. ¿Listo? Recolectar y organizar sus datos con cuidado, depurar en cada etapa del proceso, o sea, es garantizar la confiabilidad sobre los datos y mantener un archivo de toda la transformación y modificación. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces nosotros transformamos los datos y se nos olvida qué transformaciones hicimos a los datos, qué modificaciones hicimos y por qué las hicimos. Entonces es importante que lo tengamos claro al respecto para cuando nos pregunte cualquier par, quien sea, oye, ¿y por qué? Pero es que cuando tú me dices que exigiste este procedimiento, a mí me da otro valor. Pero si a ti se te olvida las decisiones que tomaste para llegar a ese valor, pues no puedes dejar claro ese procedimiento. Entonces, es muy importante dentro del plan de datos que vamos a ver que ustedes cuiden, lleven como un diario de campo, como que registren, esta es la versión uno de mis datos y los datos que cambié versión 2 lo hice bajo estas condiciones, utilizando estas reglas. Entonces uno puede decir, no, es que yo hice un análisis de fiabilidad de los ítems y entonces quité algunos ítems que no resultaron siendo fiables. Listo. Claro, tener claro esa historicidad y de las transformaciones y modificaciones. ¿Qué preguntas y respuestas tienen? Recuerden que las podemos dejar por el chat. Eh, Listo, aquí tenemos una. ¿Cuál podría ser la cantidad para considerar datos validados? Bien, mira, el asunto con la validez, digamos, de los datos implica realmente es la pregunta que quieres contestar. O sea, está muy en relaciones con la pregunta que deseas contestar. ¿Por qué?
tú puedes hacer distintos procedimientos estadísticos para la validación de los datos si tienes muestras pequeñas o muestras grandes. El punto es, claro, depende del tipo de estudio, del tamaño de la muestra del estudio, exactamente. ¿Eso qué significa? Que, en síntesis, si yo, por ejemplo, como investigador o investigadora, tengo una enfermedad poco frecuente o tengo una situación un fenómeno poco frecuente, se entiende que tenga pocos datos y justifica entonces que yo pueda realizar el procedimiento estadístico acorde con eso o la aproximación cualitativa acorde con eso. El punto es que, de fondo, lo que hace valioso tu dato, volviéndonos un poco como a antes, y yo me devuelvo aquí un momentico, ya les pongo el link para que se conecte. Volviendo un poco antes, fíjate que los datos cualitativos, por ejemplo, en términos de complejidad y valor, están por encima de algunos datos, de datos gigantes que podríamos tener secundarios. Lunes yo voy a conocer que se me va a pagar. De datos secundarios, de datos por ejemplo, estadísticas del DANE. Muchas Sí, perdón. Entonces, eh, lo que queremos como señalar un poco es que, sí, no, yo ni siquiera lo he mandado, ya se los mando el enlace de asistencia. En caso de que no tenga una muestra a conveniencia, qué tal y los participantes no todos deseen participar de la aplicación de instrumento, por ejemplo, y no se tengan datos masivos. Claro, ahí el asunto es que yo como investigador, como conozco mi territorio de investigación, o sea, me siento como en mi barrio, ¿cierto? Entonces, como me siento en mi barrio, me siento cómodo, entonces entiendo un poco que los datos que estoy obteniendo son valiosos o no son tan valiosos porque son tan frecuentes, o sea, un poco aquí es un poco como la ley de oferta y demanda, ¿no? Un poco con los datos. Entonces, cuando yo tengo unos datos que son muy valiosos, normalmente son porque son muy difíciles de obtener, porque son complejos de obtener. Porque para poderlos obtener se tiene que seguir un proceso muy riguroso, ¿no? Pero no necesariamente. Yo también podría indicar, vamos, el uso de mis datos a partir de entender el territorio en el que me desenvuelvo. Entonces, si yo, por ejemplo, como investigador, puedo advertir que lo que yo estoy obteniendo como resultados, o sea, mis datos en sí, son valiosos, pues normalmente son valiosos porque van a permitir contestar múltiples preguntas, por ejemplo. Son valiosos porque es una de las primeras aproximaciones o la única aproximación que se ha hecho de esta manera. Entonces a veces uno, no, es que siempre se utiliza este instrumento para eso, pero es que yo lo hice con este instrumento, que no se ha utilizado, que es más vigente o está más reciente o tiene una aproximación metodológica mejor, que era un poco lo que veíamos vacíos en la ciencia. No sé si acuerdan que decíamos cómo detectábamos vacíos en la ciencia. Entonces, a veces cuando uno dice, la tengo porque estoy viendo que me he ido con este instrumento y resulta que este instrumento ya dejó de ser válido. O esta aproximación metodológica tiene un error metodológico. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo metodológico que cuando los investigadores estaban ahí haciendo su investigación, no lo advirtieron. Y no lo advirtieron no porque fueran malos investigadores, simplemente porque lo que sabían a la fecha les permitía relacionarse con el conocimiento de esa manera. Ahora nosotros sabemos un poco más. Por eso, a hombros de gigantes es en esa línea. Pensé que alguien había levantado la mano. Entonces, Y eso, yo, profe, dale, dale, perdón. dale, ¿Sí? dale. ¿Puedo interrumpirte para una Sí, preguntita? sí, claro, claro, dale. Vale. Profe, es que iba, o sea, de acuerdo a lo que tú estás planteando, yo iba a preguntar, no a preguntarte, sino más bien como a comentar algo, y es que cuando uno va a publicar un artículo, pues bueno, en mi caso acabé de publicar uno eh, hace un tiempo, pero normalmente se suele requerir una cantidad de muestra grande.
¿no? Para que algunas veces te publiquen los resultados de una investigación cuantitativa. Ujú, Entonces, yo misma pues me sé preguntar eso y digo, bueno, pero ¿por qué los pares piden cantidad si muchas veces uno puede tener su estudio representativo importante, no solamente en la cantidad de muestras, ¿sí? Como tú lo dices, no solamente en la cantidad de muestras de participantes, sino también con otro tipo de, de características, ¿sí? Por ejemplo, un instrumento que no se haya utilizado con mucha frecuencia, ujú, o por ejemplo, en el caso que yo te ponía en el chat, de que se establezca una muestra por conveniencia y no todos los participantes respondieron a X cuestionario. O sea, me ujú, preguntaba eso porque, pues obviamente, se entiende por la estadística que lo que se busca es generalizar los resultados, ¿no? O sea, entre ujú. más muestra, pues mayor generalización, pero lo que tú dices, o sea, hay características de una investigación que solamente el investigador las conoce y Ujú. que a veces no son, a ver, entre comillas, como valoradas por los pares. No sé si, Bien, bien, bien. Entonces, mira que tu pregunta es súper valiosa porque muchas veces nosotros creemos eso, ¿no? Porque normalmente se espera que la justificación, por decirlo así, la relevancia de una investigación está en la generalización de los datos. Y hasta cierto punto, digamos que ese ha sido como el desarrollo científico hasta, ¿qué podríamos decir? Más o menos el 2010 aproximadamente. Digamos que a partir del 2010 hay un movimiento fuerte en términos de ciencia abierta y un movimiento fuerte en términos de no investigar por investigar, sino investigar para resolver problemas. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿dónde contestas tú? ¿Dónde como investigadora le dices a los pares y al editor de la revista cómo debe de entender el artículo? Antes de leerlo, digamos que yo como editor me encuentro una carta que viene dirigida a mí, donde el investigador principal, representando a los co-investigadores, me advierte a mí como editor qué es lo relevante de su investigación. Y cuando hablamos de esa relevancia de la investigación, estamos hablando literalmente de pensar por qué lo que obtuviste es valioso, porque lo que obtuviste es complejo en sí mismo. Y a veces los investigadores nos quedamos cortos en advertir qué es lo importante de nuestro estudio. Por eso ese bordeo que hicimos por investigación basada en la evidencia o advertir también vacíos en la investigación y cómo lo hacemos, que pues ustedes en el módulo, si de pronto no pudieron estar, pues pueden regresar a los videos, ya están ahí todas las clases por semana, como para que puedan decir, oye, yo prácticamente para poder situar mis resultados, yo tengo que hacerlo sobre la base de investigaciones lo más ah, pertinentes posibles, es decir, poder saber qué es lo que se sabe para yo poder ver cómo ubico mis datos en eso que se sabe, para encontrar su relevancia. Entonces, a veces pienso que los jurados, ¿cierto? Los pares revisores, los editores, muchas veces cuando no encuentran eso dicen, bueno, pues miremos a ver entonces la generalidad del dato, a ver si por ahí es, o miremos la novedad metodológica que tiene, qué análisis estadístico adicional hizo como para garantizar la fiabilidad de los datos, la validez de los mismos. Entonces, en síntesis, lo que te quiero decir es, uno, carta al editor, cuando futuras publicaciones, carta al editor donde explicitas claramente, de hecho, si tú te vas a revistas de alto impacto, ellas inmediatamente les interesa mucho que tú les digas, por ejemplo, en la sesión de mañana, que me da tiempito para mostrarles, en la sesión de mañana, digamos que vamos a hablar un poco de, bueno, si ya tenemos un poco, digamos, esto claro, entonces el paso siguiente, ¿cierto? Serían, bueno, rutas para que podamos hacer esto, como más ágilmente. Entonces, eh, la tasa, digamos, uno dice, bueno, ¿cuántos artículos recibimos y cuántos publicamos? Y ahí nos vamos a ver que uno de los criterios importantes es que yo como investigador puedo decirle a la revista por qué mi artículo aporta a la ciencia, al área en la que esta revista está y los lectores leen. Entonces,
Si eso yo no lo tengo claro, yo tengo que advertirlo entonces en la carta al editor, tengo que advertirlo en la discusión, tanto al inicio de la discusión como al final de la discusión, para que si el par lo saltó o lo pasó por alto, pues se lo sigue encontrando a lo largo del texto muy coherentemente que quiero decir a él porque lo que yo estoy haciendo es tan importante. No sé si con eso quedó más claro, menos claro. Sí, surge alguna Eh, duda. sí, profe, muchas gracias, sí. Y lo que te pregunto, pues gracias por tu respuesta, también a veces sucede con los jurados en las investigaciones, ¿no? Es Ujú, decir, a veces juzgan el proyecto desde el punto de vista de la evaluación, pero no tienen en cuenta las, las subjetividades del investigador, ¿sí? Es decir, ¿quién más que uno como investigador debe argumentar el por qué su investigación es importante? ¿Sí? Y muchas veces los evaluadores o, bueno, jurados dicen, no, es que este proyecto no es relevante. Bueno, ujú, pero no es relevante para ti, ¿sí? Pero, por ejemplo, para mí como investigador sí lo es. Y si ujú. yo tengo la capacidad de argumentar que mi proyecto es relevante, pues se supone que en sí la investigación sería rica precisamente por eso, ¿no? Porque Sí, si solo sometemos a una persona diferente a evaluar un proyecto, a lo mejor nunca vaya a mirar las cosas como de la, mejor dicho, la óptica como uno la mira. Y yo creo que esa es la riqueza de la investigación, o sea, que sea el investigador quien defienda, como tú dices, y quien muestre por qué es interesante su investigación. No sí, sé, ¿qué sí, piensas? sí. Sí, de hecho la invitación es un poco a recuperar nuestra voz, o sea, voz activa cuando escribimos, cuando defendemos algo, porque finalmente somos nosotros quienes debemos dejar claro, completamente claro, lo importante que es nuestro estudio. Sí, súper, súper, Viviana. Ana también levantó la mano. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, Muy gracias. interesante la discusión. De hecho, Ujú, pues siempre ese es como el sabor amargo que queda después del esfuerzo de hacer una investigación, hacer un artículo, someterlo y que llegue una carta y le diga, no, no fue aprobado, no cumple con los criterios, etcétera, etcétera. ujú, De eso también queda una gran enseñanza y es algo muy sencillo que siempre lo no lo explica, no lo dice, y es que el documento debe defenderse solo, ¿sí? ujú, Porque no, precisamente por eso, porque no vamos a estar ahí, porque no vamos a poder argumentar, porque no vamos a poder defenderlo. Entonces, siempre en los tips para publicar es, venga, que se defienda solo. ujú, Haga hacer una lectura de alguien que no conozca el tema y ujú, que se lo evalúe. Sí, uno dice, no, pero pues a ver, si esto es de salud, yo cómo voy a poner a, no sé, a un matemático a que revise el documento. Precisamente la experiencia más que la experiencia, los tropiezos en publicar, toma cada vez más valor decir, sí, que lo lea alguien que no tenga idea del proyecto o idea de los resultados o idea del artículo, ni idea de nada y ujú. que diga, oh, sí, sí está interesante. Pues esa ha sido mi reflexión del tiempo que llevo haciendo investigación. No siempre uno dice que sí, uno, muchas veces a uno le dicen que no, y uno dice, pero ¿por qué? Pero si me esforcé tanto, y va y lo somete en otra revista, y en esa revista dice sí, pero con la diferencia que en la retroalimentación le dice, mire, es que no está detallado muy bien los materiales y métodos, o no se explica el modelo multivariado que utilizó. Entonces uno va haciendo la perfección, ya llega a publicarlo en otra parte y de pronto le dicen que sí. Pues Ujú. les quería como hablar de eso. Muchas gracias. No, está súper, está súper. O sea, básicamente la idea es que mientras tú, digamos, hablabas también, digamos que pensaba en que dentro del proceso, digamos que también es un poco creo que catártico en el sentido de que uno a veces necesita también pues, contar lo que ha vivido.
reconocerlo, pero al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer para mejorar, digamos, la posibilidad o la probabilidad de, digamos, de ser publicado? Entonces, digamos que el curso, digamos que vamos a llegar a cómo elaboramos también, por ejemplo, preparamos, digamos, un artículo. Pero digamos que para el siguiente semestre, digamos que vamos a trabajar, pues de una vez les voy haciendo propaganda, ¿no? A ya lo que tiene que ver con la publicación en sí misma, es decir, pasar de la investigación a la comunicación científica. Digamos que ahorita estamos como en el apartado de investigación para que pensemos entonces, por ejemplo, en cómo producimos artículos en 12 semanas y media. Entonces ahí uno diría, significa que yo podría producirme al año, digamos, alrededor de unos más o menos 4 artículos, ¿sí? Eh, y pues el punto es, al que quiero llegar, no es tanto a focalizarnos en los productos. Quiero como recordarles que lo que estamos haciendo es cuidando el proceso. Entonces, en este punto en el que nos encontramos del proceso, es un poco advertir que cuando una vez tenemos nuestros datos, muchas veces lo que como investigadores debemos reconocer es el valor que tienen estos datos, qué es lo que los hace valiosos en sí mismos y que eso me permita a mí construir un argumento, porque es que una de las principales razones por las cuales se descartan los artículos es porque no se puede identificar explícitamente el argumento, principalmente. Porque digamos que se los digo así como tan abiertamente, o sea, yo nunca me he presentado, nunca les he dicho quién soy ni nada de eso, pero digamos que se los digo en el sentido de como par revisor de revistas Q1. Así que lo que uno encuentra por casi que cotidianamente, de primera entrada, de reacción de rechazo, tiene que ver con que los investigadores no tienen un argumento. O sea, no hay algo claro que defender al respecto. Entonces, el punto es, número uno, que cada uno de nosotros estamos en este proceso, y como proceso, pues, involucrarnos. Por eso decíamos, investiguemos en algo que nos apasione, algo a lo cual le vamos a apostar un buen tiempo, que para futuras convocatorias, o sea, ¿cuál es el sueño? Que se incrementase, digamos, todo lo que ustedes vienen siendo como investigadores. O sea, yo me los imagino como que el resultado del proceso, ustedes empiezan a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, y los resultados vienen solos. Es como invertir en el ser y, y entonces entre mejor calidad del ser, pues como un celular, como que entre mejor conozco mi celular, pues más jugo le saco. Pues entre mejor me conozco como investigador, pues más jugo me saco un poco. Que a veces uno dice, uy, yo no me había dado cuenta que podía sacar este artículo, sacar este otro, o conectar estos dos datos entre sí, estas dos bases de datos. Entonces, eso es un poco eso, ¿no? Un poco que pues no estamos solos. O sea, esto es una comunidad. O sea, yo quiero que ustedes lo vean, lo vivan, digamos, como un equipo, digamos, de trabajo. Un poco como más allá del acelere de la vida, como que es un espacio de encuentro donde venimos a cosas muy puntuales, cómo las podemos apropiar, cómo podemos, si no entendemos, precisar. Y si las tenemos súper claras, pues, ¿qué podemos comentar al respecto? Eso es en síntesis. Entonces, eh, no sé si tengan alguna otra inquietud al respecto, quieran comentar algo más. Profe, qué pena, yo, la última intervención, Dale, discúlpame. tranquila, dale. Eh, con respecto a lo que tú hablabas de ser par, yo quería hacer una preguntita y es que cuando, pues yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Sí, Y del artículo que apenas acabé de publicar, ellos establecieron una evaluación triple ciego. sí, Yo tenía conocimiento que había evaluación doble ciego, pero nunca me explicaron la editorial de la revista a qué hacía como alusión. Afortunadamente, bueno, después de un año, de casi 2 años, el artículo pues fue aprobado, bueno, ya se publicó y demás, pero sí a mí me quedó esa duda de a qué hace referencia triple ciego.
No sé si tú me puedas aclarar esa pregunta. Ujú. Mira, nuevamente los sistemas de triple ciego, digamos en términos de publicación, estarían relacionados a que normalmente hablamos de doble ciego, que es el típico, donde tú no sabes quiénes son tus revisores, ¿cierto? Los Y ellos revisores, tampoco. Ujú. y los revisores no saben de quién es el texto. Ahora, un triple ciego sería que ni siquiera el editor sabe o la persona que va a tomar la decisión, ¿sí? Una persona adicional recibe el texto y también evalúa, toma la decisión, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué sucede, digamos, en un sistema, digamos, de editorial? Digamos que el conjunto de revisores y de editores llega a un artículo sometido, normalmente el que eh, llega primero, esa persona que conoce, digamos, la identidad de los autores, es, digamos, quien coordina ese número o coordina ese eje temático, por decirlo así, es experto, digamos, en ese eje temático. Entonces, lo que va a hacer es tratar de que no exista ningún sesgo al respecto de quién podría ser el posible sesgo, un poco de que yo te conozco o yo pueda hacerme una idea de quién eres y entonces que por esa razón yo tome una decisión. Entonces, digamos que el triple ciego en este escenario sería que hay revistas que utilizan casi que un editor adicional, una persona adicional, que toma las revisiones que desconoce de quién son. Es decir, él no le dice, mira, esto viene de X jurado o de este revisor y de este autor. Él no las conoce y con base en ellas toma una decisión, ¿vale? Ese sería el triple. Ah, ya de acuerdo. Ya. Sí, o sea, en últimas es que a veces evoluciona un poco como a la cantidad de personas involucradas. Entonces, normalmente siempre es autores y pares. Y normalmente el editor conoce las identidades de los dos. En el triple ciego, el editor desconoce las identidades de los dos y con la información que ellos dan, toma una decisión. ¿Vale? Ya, Entonces, ya vale. Muchas gracias. bien. Bueno, pues ya son las 7. Bueno, nos vemos mañana entonces a la misma hora. Que estés muy bien. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Vale. Hasta Muchas gracias. Vale.